Queridos amados, pero el Espíritu dice explícitamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. En el mundo de hoy, somos testigos de una tendencia inusual en las prácticas religiosas. Desde el extraño concepto del chicle ungido hasta la desconcertante noción de las bofetadas sagradas, estas prácticas despiertan curiosidad y preocupación entre los creyentes. ¿Están estos líderes realmente bendecidos con poderes divinos? ¿O se trata simplemente de una elaborada treta diseñada para cautivar al público y obtener ventajas materiales? Exploremos esta curiosa evolución y sus implicaciones para la fe y nuestras comunidades religiosas. ¿Es este movimiento un auténtico despertar espiritual o simplemente un espectáculo orquestado para obtener beneficios personales? Algunos hermanos y hermanas pueden encontrarse en el punto de mira de representantes engañosos que, como advierten las Escrituras en 2 Pedro 2:3, buscan explotar a los creyentes con falsas promesas. Las advertencias de un creciente engaño espiritual antes del rapto de la Iglesia ponen de relieve la necesidad de vigilancia. La confusión reina a medida que las unciones no convencionales y los acontecimientos ilógicos proliferan en el ámbito religioso. Comprendiendo este patrón perturbador, debemos esforzarnos por lograr claridad para proteger nuestra integridad espiritual y nuestra congregación. Al tiempo que afirmamos los actos milagrosos del Espíritu Santo, es igualmente vital anclar nuestras creencias en la verdad inquebrantable de las Escrituras. La esencia genuina de la espiritualidad nunca contradecirá la revelación divina. Por lo tanto, el discernimiento anclado en las enseñanzas de Dios es crucial para navegar por estos tiempos desconcertantes con sabiduría y fe firme. Cuando hablamos de la unción, estamos considerando el poder o espíritu de Dios presente en un creyente, equipándolo para servir divinamente. Así que, mi querido amigo, si eres nuevo aquí, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para recibir un nuevo y fresco video sobre este tema. Comencemos. Exploremos las varias falsas unciones modernas. En primer lugar, la goma ungida. Este término surge de ciertas prácticas que están ganando popularidad en algunas comunidades cristianas, particularmente en aquellas que se inclinan hacia la teología de la prosperidad o que buscan experiencias espirituales intensas. Consiste en que un líder religioso unge un chicle con aceite u otra sustancia y lo distribuye entre sus seguidores, alegando que trae bendiciones, curaciones o favores divinos. Es vital señalar que la verdadera unción espiritual sobrepasa los objetos físicos o los rituales. Es obra del Espíritu Santo, que otorga el poder y la autoridad para lograr el propósito de Dios. El concepto de goma de mascar ungida tergiversa la esencia bíblica de la unción, convirtiéndola en superstición o comercio, y puede hacer que el Evangelio parezca risible mientras desvía los valores centrales del cristianismo. Pasemos al segundo tipo. La unción de los pactos procede de la teología de la prosperidad, en la que predicadores engañosos persuaden a sus seguidores a hacer pactos con Dios para obtener beneficios económicos o materiales. Estos líderes animan a hacer grandes donaciones monetarias, sugiriendo que esto conducirá a la prosperidad económica. Afirman que estas interpretaciones están respaldadas por la Biblia. Son comunes afirmaciones manipuladoras como: para que su familia prospere o alcance el éxito empresarial, haga un pacto con Dios y sea testigo de sus abundantes bendiciones. Esta filosofía equipara la fuerza de la fe a la contribución monetaria, sugiriendo a cambio riqueza divina. El dicho, cuanto mayor sea tu ofrenda, mayor será tu bendición, es frecuente, pero se basa en una falacia, al proponer que el favor de Dios se puede comprar. Las Escrituras no ofrecen tales enseñanzas. Estos predicadores explotan la fe y la confianza de sus feligreses por motivos egoístas, manipulando a los fieles. En realidad, la noción de pactos transaccionales carece de base bíblica. Volvamos a 2 Corintios 9:7 para mayor claridad. El dar de corazón no debe provenir de la tristeza o la obligación, pues el favor divino agracia al donante alegre. El favor divino no se extiende a quienes siembran intereses o inician acuerdos utilizando entidades sagradas como meras fichas. Esto distorsiona los auténticos fundamentos espirituales. A continuación, el tema se desplaza a costumbres peculiares como las escobas ungidas.
Este rito consiste en que figuras religiosas, como los pastores, bendicen escobas con aceites consagrados. Se insta a los creyentes a emplear estas herramientas en sus hogares, deshaciéndose simbólicamente de la desgracia o las fuerzas adversas. Sin embargo, esta tradición carece de respaldo bíblico, lo que la convierte en una representación sesgada de las facetas de la creencia. A menudo, esto se convierte en un negocio, en el que tales objetos se venden a precios exorbitantes, explotando a los mecenas y convirtiendo la espiritualidad en beneficio. Estas acciones suelen reflejar más el folclore que la devoción espiritual convencional, ya que la confianza gravita hacia los objetos tangibles y los actos místicos en detrimento de la auténtica comunión divina. Además, estos métodos pueden manipular psicológicamente, aprovechándose de las emociones y temores de las personas que buscan alivio en medio de las dificultades de la vida. Las Sagradas Escrituras subrayan la necesidad de una confianza inquebrantable en las proezas divinas, independientemente de rituales u objetos. Por ejemplo, el Salmo 91, versículo 1, habla del refugio divino, aconsejando una lealtad firme a la providencia divina para obtener serenidad y rescate durante las crisis. Quienes se sumergen por completo en las enseñanzas divinas, asumiéndolas como un estilo de vida, experimentan una profunda tranquilidad y solaz durante las pruebas. Pasamos a otra tendencia en auge: la risa sagrada, vinculada a la alegría desbordante supuestamente derramada por el Espíritu Santo. Estos episodios de risa involuntaria a veces culminan en tumulto y conmoción, que recuerdan a exhibiciones teatrales, como se ha visto en casos relacionados con ciertos clérigos. Aunque en las Escrituras se mencionan dones espirituales caracterizados por la alegría, no se validan explícitamente fenómenos como la risa santa. La búsqueda de conexiones espirituales más profundas a menudo eclipsa la necesidad de teatralidad en los compromisos espirituales solemnes. Al examinar el viaje espiritual, resuena profundamente el significado de la alegría interna, que simboliza una conexión con la presencia divina. Esta sensación de alegría, aunque profunda, requiere alinearse con las enseñanzas fundamentales que enfatizan el orden y la reverencia. El culto, fundamental por naturaleza, debe permanecer armonioso, reflejando los principios básicos esbozados en los textos sagrados. Ocasionalmente surgen conceptos como la unción del terremoto, descritos como poderosos momentos de despertar o transformación espiritual. Estos resurgimientos, aunque profundamente conmovedores, deben interpretarse con cautela. Aunque algunas personas, entre ellas figuras notables, han atribuido experiencias espirituales sísmicas a esta unción, es crucial tener en cuenta la legitimidad bíblica. Sin una base bíblica clara, se insta a los creyentes a diferenciar las interpretaciones personales de las doctrinas establecidas. Del mismo modo, expresiones como saliva ungida ilustran prácticas observadas a veces en ciertos círculos, donde se cree que la saliva transmite bendiciones. Los relatos históricos señalan que Jesús utilizó la saliva durante las curaciones, pero estos casos no se presentan como fórmulas para replicar. Por el contrario, ponen de relieve su autoridad única y sus capacidades milagrosas. En la actualidad, el uso ritual de la saliva carece de fundamento teológico directo, y a menudo se percibe como algo peculiar o infundado. Un examen minucioso revela que estas prácticas no solo se apartan de las enseñanzas tradicionales, sino que también pueden inducir a error si no se contextualizan adecuadamente. Es crucial evaluar las creencias espirituales dentro de los límites de las Escrituras, asegurándose de que realzan las expresiones auténticas de la fe en lugar de desvirtuarlas. Un enfoque informado y perspicaz respeta las enseñanzas a la vez que navega por las interpretaciones contemporáneas, fomentando una comprensión más profunda y respetuosa de estas complejas dimensiones espirituales. En conclusión, los principios espirituales, arraigados en la autenticidad de las Escrituras, fomentan un compromiso enriquecedor y significativo con la propia fe. Esta perspectiva matizada ayuda a los creyentes a centrarse en experiencias genuinas y edificantes y a mantenerse firmes en los principios rectores. Con discernimiento y reverencia, las prácticas espirituales pueden alinearse de forma significativa con la tradición, honrando verdades intemporales al tiempo que se navega por interpretaciones cambiantes. La bofetada ungida suscitó discusiones entre los creyentes
debido a su naturaleza poco convencional y a la ausencia de una base bíblica. Este acto físico contrasta con las correcciones espirituales enseñadas en la teología cristiana, que hacen hincapié en el estudio de las Escrituras y la disciplina divina bajo la voluntad de Dios como medios de guía y crecimiento espiritual. Esta disciplina divina comprende la formación espiritual, la corrección mutua dentro de la comunidad de fe y el discernimiento concedido por Dios. Más adelante, surge el concepto de ropas ungidas, vistas como objetos portadores de poder o bendiciones espirituales. Esta creencia sugiere que una figura religiosa, a través de la unción, imparte la presencia del Espíritu Santo en las prendas para su curación o protección. Estas prácticas son muy frecuentes en algunos círculos pentecostales, donde los seguidores utilizan estos objetos, que se cree que poseen atributos sobrenaturales, como símbolos de fe o para recibir bendiciones. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de vínculos bíblicos, como la narración de Elías pasando su manto a Eliseo, la noción de estos paños ungidos carece de respaldo bíblico y a veces se considera supersticiosa. Las Escrituras no mencionan específicamente que estos objetos estén imbuidos de poder espiritual. Además, en ocasiones estos objetos se comercializan con fines lucrativos, lo que suscita dudas sobre su papel en la fe. Mientras nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre estas cuestiones, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal y, activando la campana de notificación, te aseguras de que estos esclarecedores debates estén siempre en tu pantalla. Analicemos otro concepto. Volviendo a la unción del agua bendita, este elemento, muy utilizado en la tradición católica y en otras sectas cristianas, simboliza la purificación y la santificación. Mediante un ritual que incluye oraciones y bendiciones, pretende limpiar el pecado y proteger del mal. En el bautismo, representa el renacimiento en la fe. Sin embargo, la práctica carece de justificación bíblica explícita, lo que hace que algunos creyentes la consideren una tradición no alineada con las enseñanzas fundamentales de las Escrituras. Teniendo esto en cuenta, ambas prácticas, los paños ungidos y el agua bendita, demuestran la complejidad entre la tradición y las Escrituras, lo que lleva a los creyentes a considerar la armonización de las prácticas de fe con los principios bíblicos. En lugar de confiar en objetos materiales como el agua bendita, el énfasis se pone en desarrollar una conexión personal con Dios. A través de esta relación y de la fe, los creyentes encuentran fuerza y amor genuinos. La Biblia menciona la práctica de la unción con aceite como una forma de curación espiritual. En Santiago, capítulo 5, versículo 14, se aconseja llamar a los ancianos para orar y ungir a los enfermos en el nombre del Señor. Estas prácticas demuestran la importancia de la fe y la comunidad en tiempos de necesidad. Como creyentes, estamos llamados a estar vigilantes para discernir la verdad del engaño, especialmente en una época marcada por prácticas y enseñanzas extrañas que se desvían del núcleo del Evangelio. La Biblia nos advierte repetidamente sobre las falsas doctrinas y los que distorsionan las Escrituras en beneficio propio. 1 Timoteo 4:1 dice claramente: «En los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios». Esta llamada al discernimiento es crucial a la hora de navegar por las prácticas de fe modernas, donde una variedad de enseñanzas y rituales poco convencionales intentan sustituir las verdades fundacionales del cristianismo. El primer paso para protegerse del engaño es comprender la verdadera fuente de la autoridad espiritual. Las enseñanzas cristianas genuinas siempre están arraigadas en las Escrituras, que sirven de guía definitiva para los creyentes. 2 Timoteo 3, 16, 17 enfatiza esto, declarando: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y educar en la justicia». Cualquier práctica, creencia o doctrina que no pueda ser validada por las Escrituras debe ser abordada con cautela. Hoy en día, muchas de las llamadas unciones o bendiciones no tienen fundamento bíblico, sino que se basan en la autoridad de las personas y no en la palabra de Dios. Prácticas como el chicle ungido o las bofetadas sagradas suscitan dudas porque carecen de un claro respaldo bíblico. Esta confianza en las invenciones humanas, en lugar de la instrucción divina, puede alejar a los creyentes de una relación genuina con Dios. La verdadera unción, como se ve en las Escrituras, está marcada por la presencia del Espíritu Santo,
que capacita a los creyentes para cumplir el propósito de Dios. Nunca está ligada a objetos materiales o rituales manipuladores. Distinguir las enseñanzas verdaderas de las falsas requiere sabiduría y discernimiento. El propio Jesús advirtió de los falsos profetas que surgirían, lobos con piel de cordero, que tratarían de engañar incluso a los fieles. Mateo 7:15. Tal engaño a menudo comienza sutilmente, mezclando la verdad con promesas engañosas que explotan el deseo genuino de los creyentes por las bendiciones de Dios. Las falsas enseñanzas a menudo priorizan la riqueza material, la conveniencia o la ganancia personal sobre el crecimiento espiritual y la santidad. Esta tendencia es evidente en el Evangelio de la Prosperidad, donde se anima a los seguidores a dar grandes ofrendas financieras con promesas de prosperidad futura. Aunque las Escrituras animan a la generosidad, no promueven un enfoque transaccional de la fe, donde las bendiciones pueden ser compradas. La verdadera ofrenda, como se afirma en 2 Corintios 9:7, debe ser de corazón, dada con alegría y sin expectativa de ganancia personal. Uno de los dones espirituales más importantes para los creyentes que se enfrentan a estos desafíos modernos es el discernimiento. El discernimiento nos permite poner a prueba las enseñanzas, identificando si se alinean con la verdad bíblica o se desvían hacia territorios cuestionables. El apóstol Juan aconseja en 1 Juan 4:1: «No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si proceden de Dios». Esto implica evaluar críticamente no solo las palabras de los líderes, sino también sus acciones y los frutos de sus ministerios. Los líderes que predican un evangelio egoísta, divisivo o manipulador no caminan en consonancia con el ejemplo de Cristo. El discernimiento se desarrolla a través de la oración regular, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes que comparten un compromiso con la verdad bíblica. Al profundizar nuestra comprensión de la palabra de Dios, fortalecemos nuestra capacidad para reconocer las falsas enseñanzas, lo que nos permite mantenernos firmes en la fe, incluso cuando nos enfrentamos a prácticas engañosas. Muchas prácticas espirituales modernas han adoptado un enfoque materialista, basándose en objetos más que en la fe. Esta tendencia se observa en prácticas como las escobas ungidas, el agua bendita y los objetos ungidos que afirman ofrecer protección o bendiciones. Aunque los objetos simbólicos pueden tener significado en ciertas tradiciones religiosas, nunca deben sustituir a la fe genuina ni convertirse en ídolos. El cristianismo enseña que nuestra relación con Dios es interna y personal, y trasciende los objetos físicos o los rituales. El verdadero poder espiritual no proviene de objetos físicos, sino de una relación con Dios a través de Cristo. Jesús advirtió en contra de depositar la fe en cosas materiales, recordando a sus seguidores en Juan 4:24 que Dios es espíritu, y sus adoradores deben adorar en el espíritu y en verdad. Confiar en objetos como chicles ungidos o escobas sagradas desvirtúa la adoración auténtica y puede caer fácilmente en la superstición. Los milagros son una parte hermosa de la fe cristiana, pero deben entenderse dentro del contexto de la voluntad y el propósito de Dios. Aunque Dios realizó numerosos milagros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, estos actos siempre estuvieron en consonancia con su plan divino y estaban destinados a darle gloria a Él, no a los individuos. Los apóstoles y profetas no realizaron milagros para obtener beneficios o fama, sino como una demostración del poder y la autoridad de Dios. Las enseñanzas modernas que sensacionalizan o comercializan los milagros tergiversan su propósito. Los verdaderos milagros nos remiten a Dios e inspiran fe. No son espectáculos con fines lucrativos o de entretenimiento. Jesús reprendió a los que buscaban señales sin fe genuina, afirmando en Mateo 16:4: «Una generación perversa y adúltera pide una señal». Como creyentes, debemos buscar crecer en nuestra relación con Dios, en lugar de perseguir milagros o señales como prueba de fe. La manipulación de la fe para beneficio personal es un tema serio dentro de las prácticas religiosas modernas. Los falsos maestros a menudo utilizan el miedo, la culpa o las promesas de prosperidad para controlar a sus seguidores, fomentando acciones que benefician más al líder que al creyente. Estas tácticas se aprovechan de personas vulnerables que buscan esperanza, curación o estabilidad económica.
Sin embargo, las enseñanzas bíblicas enfatizan la importancia de la humildad, el servicio y el amor por los demás. Jesús fue un modelo de liderazgo de servicio, anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas propias y advirtiendo contra quienes se enseñoreaban de los demás. Marcos 10:42-45. Los líderes que explotan a sus congregantes no están reflejando el ejemplo de Cristo. Por el contrario, los verdaderos líderes espirituales están llamados a servir desinteresadamente, alimentando la fe y el bienestar de sus seguidores, en lugar de utilizarlos para su beneficio personal. Jesús hizo hincapié en la importancia de unos cimientos sólidos en Mateo 7:24-27, comparando a quienes edifican sus vidas sobre sus palabras con un sabio constructor que edifica su casa sobre una roca. Por el contrario, los que confían en falsas enseñanzas son como un constructor que edifica sobre arena. Cuando llegan las tormentas de la vida, solo una fe arraigada en la verdad bíblica se mantendrá firme. En el mundo actual, somos testigos de un aumento de falsas doctrinas y enseñanzas engañosas dentro de los círculos religiosos. Estas enseñanzas engañosas a menudo surgen de individuos o movimientos que malinterpretan las verdades bíblicas para obtener beneficios personales, materiales o de influencia. Esta preocupación se hace eco de las advertencias que se encuentran en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. A lo largo de la historia, algunos han rechazado la doctrina sagrada, y a medida que avanza el tiempo, este problema se intensifica. Estos desafíos nos recuerdan que debemos permanecer firmes, discernir y comprometernos con las enseñanzas verdaderas. Es esencial comprometerse con predicadores que defiendan los principios de la fe sin concesiones, asegurándose de que los mensajes estén en consonancia con la palabra de Dios. Ha sido un honor compartir estas reflexiones con ustedes.